5:16. Diversas críticas ha generado la entrevista a la ministra de Salud, Carmen Castillo, en la que reconoce que este año no se enviará el proyecto de reforma a las ISAPRES. ¿Qué implicancias podría tener este hecho? Se lo vamos a preguntar directamente al presidente de la Asociación de ISAPRES, Rafael Cavides. Señor Cavides, gracias por este contacto. Buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Señor Cavides, yo recuerdo en una entrevista anterior, aquí mismo, en este mismo espacio, en que usted manifestaba sus dudas de que efectivamente este proyecto viera la luz este año. Finalmente el proyecto no verá la luz este año. ¿Qué implicancias tiene? Bueno, hay materias que son importantes de resolver y otras que hoy día ya se tornan urgentes. El sistema ISAPRE está presionado en este momento por aproximadamente 150.000 recursos de protección que están generando un problema financiero muy importante y un problema para los afiliados que en definitiva por un mal diseño legal, en definitiva las personas tienen que ir a los tribunales de justicia para resolver los problemas de ajuste de precios. Y las ISAPRES, por otra parte, tienen que enfrentar los incrementos de los costos de la salud por medio de estos juicios, de estos recursos de protección, sin que en definitiva exista certeza jurídica ni para los afiliados ni para las ISAPRES. La ISAPRE llevamos ya varios años, por lo menos 6 años, esperando que el gobierno entregue una solución a este problema que ya puede llegar a ocasionar serios daños al sistema privado de salud. Bueno, de hecho, hoy se conocían los datos de que un 15% de los afiliados a las ISAPRES está en proceso de judicialización y eso ha aumentado casi exponencialmente cada año. Pero es un círculo vicioso, como usted bien a esta hora lo explicaba, en que se aumentan los planes precisamente porque aumentan los costos de las ISAPRES para enfrentar estas situaciones judiciales. ¿Eso no lo podrían modificar directamente las ISAPRES antes de tener un proyecto de ley, en vista de que usted dice que lleva 6 años las ISAPRES esperando esta modificación legal? Bueno, nosotros presentamos al Superintendente de Salud en el mes de marzo de este año un proyecto de modificación administrativa que permitía solucionar este problema. Para eso se contrató a la Escuela de Economía de la Universidad de Chile, al Instituto de Administración de Salud, para que hicieran un diseño que permitiera regular de alguna forma la forma como las ISAPRES aplican sus ajustes de precios, que permitiera transparentar este proceso a través de un mecanismo regulado, con un panel de expertos que le diera absoluta transparencia a este proceso. Hay que pensar que las ISAPRES están presionadas por un incremento muy importante del gasto en licencias médicas y un incremento también importante en los gastos de salud. Y esto ocasionado fundamentalmente no tanto por el aumento de precio de las clínicas o de los médicos, sino que por el aumento de la frecuencia de uso de las prestaciones médicas. Y esto obedece a un cambio del perfil epidemiológico de los chilenos, a un envejecimiento de la población, y eso genera un uso mucho más intensivo de la medicina. Esa es una realidad que afecta al sector público, al sector privado y en general afecta a todos los países porque es propio de la forma como se hace hoy día medicina moderna, que cada día, como digo, es una medicina más intensiva. Entonces, si no reconocemos esta situación, que evidentemente afecta los costos del sistema ISAPRE, la verdad es que, y continuamos con este proceso de judicialización creciente, en que cada año se suman 50 o 60.000 reclamos, el sistema evidentemente que se está tensionando y se está poniendo en riesgo la viabilidad del sistema ISAPRE y de la medicina privada. En definitiva, la medicina privada se sustenta en el financiamiento que da el sistema ISAPRE. Señor Cavides, ¿y cómo le podemos explicar a los usuarios y a la población las ganancias que tienen cada año las ISAPRES, que son fijadas en varios millones, miles de millones de pesos? Las ganancias del sistema ISAPRE son y han sido de aproximadamente el 3% de lo que los afiliados al sistema ISAPRE aportan. En general, los seguros de salud, y esto sucede en todas partes del mundo, generan una rentabilidad que va entre el 3 y el 5%
de las utilidades. Fíjese que le voy a dar un solo dato. Este año lo que van a pagar en costas judiciales la ISAPRE va a ser más o menos lo mismo que las utilidades que va a tener el sistema ISAPRE. O sea, ha llegado a tal magnitud las plata que se le entregan en honorario a los abogados que se querellan contra la ISAPRE a través de este proceso de recurso de protección, en que probablemente se va a igualar la utilidad que tiene el sistema ISAPRE respecto a lo que se le paga a los abogados. Y las utilidades del sistema ISAPRE son del orden, han fluctuado entre 1.000 pesos y 3.000 pesos mensuales por beneficiario. Esas son las utilidades. Por lo tanto, pero considerando yo no un universo si de personas más de 3 millones de personas, más allá de lo que usted dice que es 1.000 pesos por cada uno, pero son varios miles, son 3 millones de personas. Claro, pero la utilidad del sistema ISAPRE, de todas las ISAPRE, que son 6 compañías que generan utilidades, son inferiores a las que genera una empresa dedicada a otro rubro de producción industrial o de servicio. Por lo tanto, nadie podría calificar la utilidad del sistema ISAPRE como extraordinaria, si no es nada más que un mito que de alguna forma se le ha cargado al sistema ISAPRE, no obstante que las utilidades, si se compara con cualquier otro servicio similar, seguros, chilenos o internacionales, están dentro del rango. Pero a mí no me corresponde defender las utilidades del sistema ISAPRE, ni me corresponde explicar pérdidas. Lo que me corresponde señalar es que el sistema ISAPRE está presionado por incrementos de costos médicos y del gasto en licencias médicas, que eso es evidente, eso lo sabe la gente, y por otra parte, por recursos de protección que alimentan una industria de abogados que en este momento está teniendo utilidades que quizás van a ser mayores que las utilidades que tiene el sistema ISAPRE. Señor Cavides, para que tengamos un rango de comparación, usted habla que hoy día las ISAPRES tienen un margen de ganancia de un 3%. Comparativamente, hace 5 o 10 años atrás, ¿a cuánto equivalía ese porcentaje? ¿Cuánto era? El promedio en los últimos 10 años ha sido del 3%. Es probable que este año las utilidades sean bajo el 1%. ¿Y antes de aquello, antes de la judicialización de los afiliados? Perdón, no le escuché bien. Si me repite la pregunta. Sí, antes de la judicialización de los afiliados, ¿a cuánto ascendía en porcentaje las ganancias de las ISAPRES? Siempre las ganancias históricas del sistema ISAPRE han sido alrededor del 3%. Nunca ha sido diferente la situación. Ese es el margen de utilidad. Claro, pero entonces, yo le insisto, no es un problema aquí de la utilidad del sistema ISAPRE. Es un problema de la calidad del servicio que da el sistema y de la viabilidad financiera de este sistema o de la inexistencia de este sistema. Si alguien piensa que estas son utilidades millonarias y que por esa razón el sistema ISAPRE no debe existir, bueno, tenemos que pensar en un sistema de aseguramiento único que sería un FONASA para todos los chilenos, y creo que eso generaría más problemas que la existencia de un sistema que genera un rango de utilidades que está dentro de las utilidades que generan otros sistemas de seguro que existen en todas partes del mundo. Para que nos quede claro, usted dice que el margen de ganancias es de un 3% y así ha sido sostenidamente en el tiempo más de 10 años. Entonces, si el margen de ganancias es de 3% sostenido, calculando que estos procesos judiciales se han incrementado, ¿eso es la proporción también en la que se han incrementado los valores de las prestaciones para las personas que no se han judicializado? No le podría responder esa pregunta. Lo que le puedo señalar es que en los últimos 10 años el sistema ISAPRE ha tenido un incremento de sus costos y de sus ingresos alrededor de un 5% anual aproximadamente. Y el sistema público, para tener como una referencia, una comparación, ha tenido un incremento de sus gastos de un 10% real anual en este periodo de los últimos 10 años. O sea, para que usted vea, si nosotros comparamos el sistema ISAPRE con el sistema público de salud, el sistema ISAPRE ha tenido un incremento de costos y por lo tanto también de carga a los usuarios que pagan de su bolsillo el plan de salud, la mitad del incremento de lo que ha sido el gasto público, y estoy hablando en moneda real. Por lo tanto, ahí se refleja claramente cuando nosotros comparamos el incremento de los costos de la salud pública con los incrementos de los costos de la salud privada, nos damos cuenta que la salud privada ha tenido un incremento de costos inferior al incremento de costos que ha tenido la salud pública. Y lo que pasa es que tenemos que reconocer, y para eso nosotros hemos hecho
propuesta a la Superintendencia de Salud con el propósito de transparentar el incremento de los costos. No obstante, la Superintendencia de Salud, que le presentamos este proyecto en marzo, hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta en concreto a buscar un mecanismo que permita transparentar el incremento de los costos de salud y de licencias médicas. Señor Caviedes, ¿y usted a qué lo atribuye? Porque hay una transversalidad en la necesidad efectiva de tener una nueva ley de ISAPRES. Tanto, por ejemplo, del senador Chaguán, la senadora Goich, hay un acuerdo en que es necesaria una ley de ISAPRES. ¿A qué atribuye usted que la ministra haya dicho en esta entrevista que este año no va a salir la ley? Bueno, yo no le puedo dar una respuesta a eso. Eso tendría que responder el gobierno de cuáles son las razones por las cuales se ha ido atrasando este proyecto de ley. Y por la misma razón, nosotros sospechando que un proyecto de ley que modifica el sistema de aseguramiento, que es muy complejo hacerlo, quizás esa es la explicación para el gobierno, no es fácil modificar un sistema que tiene a 3,5 millones de personas de la noche a la mañana, y por eso se han ido haciendo probablemente los estudios. Nosotros no hemos tenido mucha información de este proceso y por lo tanto yo no le puedo dar una respuesta en concreto, pero sí sé que la modificación de un sistema de aseguramiento como el sistema ISAPRES es de una alta complejidad, y esa puede ser la razón por la cual se haya tardado este proyecto. Pero en concreto nosotros hemos hecho propuestas al superintendente con un mecanismo elaborado por la Universidad de Chile con el propósito de transparentar. Nosotros estamos dispuestos a transparentar hasta el último peso que gastan las ISAPRES. Esa es una cuestión que hay que tenerla en consideración, y así se lo hemos manifestado al gobierno, así se lo hemos manifestado a la Superintendencia de Salud y así lo hemos manifestado públicamente. Estamos dispuestos a transparentar hasta el último peso que gastan las ISAPRES en cada uno de sus afiliados, con el propósito de resolver este problema de judicialización. Pero no es posible que se estén destinando 15.000 o 20.000 millones de pesos a pagar honorarios de 30 o 40 abogados, que son los que están recurriendo contra el sistema ISAPRES. Ahora, claro, de acuerdo a los datos de hoy día, este 15% de los afiliados que está judicializado pudiera crecer el próximo año. ¿Cuán, digamos, sostenible es esta judicialización de los afiliados de las ISAPRES? Bueno, eso no lo sabemos, pero evidentemente que esto tiene que tener algún límite, porque llega un momento en que simplemente el sistema no va a ser capaz de responder el incremento de los costos médicos, el incremento del gasto en licencias médicas, si en definitiva el sistema está congelado y no puede dar una respuesta a los mayores costos de la medicina moderna. Es como si se congelara el presupuesto del sistema de salud público. No podría dar respuesta a las mayores demandas de salud que requiere la población. Eso sería exactamente lo mismo que sucedería en el sistema ISAPRES. Por lo tanto, nosotros esperamos que este problema se resuelva, o se resuelva en los tribunales, o se resuelva con un proyecto de ley, o por la vía administrativa, como nosotros le hemos planteado al superintendente de salud. El superintendente de salud tiene que transparentar las cifras, tiene que mostrar las cifras de los incrementos de los gastos en salud y de licencias médicas a la población. Y eso estamos en deuda, la Superintendencia de Salud no lo ha querido hacer. Ahora usted dice que esto no es sostenible en el tiempo, que pese a los esfuerzos que ustedes han hecho, claramente no hay un proyecto de ley que entre por lo menos dentro de este año. ¿Eso se va a traducir, señor Caviedes, en un aumento de los planes también para los afiliados el próximo año? Mire, las variaciones de los precios de los planes la determina cada una de las ISAPRES. Yo no tengo idea, ni me corresponde pronunciarme ni hacer ningún comentario respecto a esta materia. Esto es un mercado libre, transparente y competitivo. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta que usted me hace no me corresponde ni siquiera responderla ni hacer ningún pronóstico al respecto. Señor Caviedes, muchas gracias por este contacto a esta hora con CNN Chile. Muchas gracias. Muchas gracias a CNN.